Chicos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Camino al Éxito. Este va a ser un capítulo súper especial porque la persona que traje de invitado es el mentor de nosotros en York. Entonces, para mí realmente va a ser súper especial este capítulo. Y les presento con ustedes a Mauricio Velázquez, que actualmente se desempeña como consultor empresarial en tecnología y servicios. Mauricio, un agrado tenerte acá. Era un capítulo que hace rato queríamos grabar, así que bienvenido. Cristian, muchas gracias. Pues es un placer para mí poder compartir un poco con tu público y con la cantidad de gente que yo sé que se conecta y te escucha. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, mientras nos guste, nos gusta. Así que adelante, vamos. Súper, buenísimo. Partamos entonces con la primera de estas preguntas, que es, ¿existe algo que cuando fuiste niño, quizás en la etapa de colegio, te acercó a la tecnología? ¿Qué te llevó a esto? ¿Hay algo especial que te haya acercado? Cristian, es una pregunta muy interesante y muy particular, ¿sabes? Porque de niño siempre fui un niño muy tradicional, muy convencional, porque muchas de las cosas que hice se generaron alrededor de temas que mis papás me llevaban a hacer, ¿cierto? Siempre tuve o tengo todavía, por fortuna, un papá que leía mucho. Entonces, para mí la lectura era un hobby, un pasatiempo muy interesante. Y me recuerdo que uno de los primeros libros que llegó a mis manos fue 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Y de alguna manera este libro era un libro muy de avanzada para la época en que fue escrito, por todas las cosas que presentaba y todas las cosas como de, sea llamarlo innovación, yo no sé, locura o lo que él decía. Entonces empecé como con esas cosas de empezar a jugar y de empezar a crear y pues obviamente en ese escenario, en ese trasegar, empecé a conocer como muchas cosas y a inquietarme por muchas cosas y a pensar y a ejercer la creatividad. Y como te digo, la lectura para mí también era algo muy importante. Entonces yo creo que por ahí empieza como la curiosidad que siempre he sentido por aprender, por seguir, por tener muchas más cosas, por buscar la manera pues de mantenerme siempre atento y siempre estudiando y siempre aprendiendo. Yo creo que por ahí empieza como un poco esto, ¿no? Y Perfecto. vuelvo y te digo que es como la manera como veo la situación, ¿no? Entonces por ahí aparece la curiosidad y también conoces como a entender cosas que van más allá, que vendrían siendo innovación, que no sería como el estatus actual, sino como algo que no existe, que se podría crear. Sí, pues ahora, sí, obviamente lo llamamos así, ¿cierto? Yo pues ya soy una persona grande, mayor en años, ¿no? Y pues yo creo que sí, en ese momento se llamaba curiosidad o innovación, a lo mejor le decían inquietud o este niño no se lo aguanta a nadie y siempre está preguntando y preguntando y preguntando. Entonces, pues yo creería que sí, por ahí empieza como mi inquietud y como estar siempre preguntando y creando y dibujando y construyendo. Yo cogía cualquier dos cositas que encontraba en el suelo y yo me inventaba un avión, de hecho. Perfecto. Siempre mi, siempre mi amor por los aviones, ¿cierto? Siempre mi amor por todas esas cosas que yo veía que surcaban en el aire. Y yo decía, ¿cómo? Perfecto. ¿Y cuándo fue del momento que pasas de esto me llama la atención, quiero buscar más información sobre esto, cómo se hace, por qué existe, a decir, quiero comenzar a hacer cosas? Entonces, qué pregunta tan complicada. Yo vengo de una familia de clase media donde mi papá y mi mamá, pues mi mamá era la que nos cuidaba, mi papá era el que trabajaba, o sea que pues tampoco era que hubiese mucho dinero, pero pues en la medida que se podía se construía, ¿no? Y nos brindaron siempre educación y nos brindaron siempre, digamos, una educación de calidad y siempre como todo el acompañamiento pues, eh, eh, para que nos educáramos bien y para que tuviéramos una educación consistente. Yo creo que también viene un poco, Cristian, como en el compartir, ¿cierto? Como en la medida que íbamos compartiendo con los amigos y que íbamos entrando como en estas cosas,
como saliéndonos siempre un poco de pensar distinto, pensar fuera de la caja, ¿no? Ujú. Y yo empiezo a ver ese mundo, digamos, cuando ya entro en yo tuve dos colegios. Yo estudié primero en un colegio, ambos de curas, ambos de sacerdotes. Uno, un colegio muy tradicional, donde había mucho la palabra no, aquí no se puede. Y por alguna razón nos cambiamos a otro colegio en mis dos últimos años. Aquí en Colombia vamos hasta el sexto de bachillerato, Ujú. por lo que ahora lo llaman el grado 11. Entonces yo hice grado 10 y grado 11 en otro colegio. Y cuando llego a este colegio, era fascinante porque estos curas eran completamente abiertos al mundo. Entonces tuve la oportunidad de conocer un cura, el padre José María Berrío, y él me daba muchas ideas y conversábamos, y además de, pues, de que nos hablaban de religión. Este era un cura muy de avanzada, a pesar, digamos, del momento en el que me eduqué. Yo me eduqué a comienzos yo terminé el colegio en 1981. Mm. Entonces para mí el año 81 fue como un año de abrir mi mente al mundo. Y además de eso empiezo como a ver que yo siempre quería tener como estas carreras distintas y diferentes. Y te voy a decir algo, yo soy ingeniero de sistemas de formación, pero yo llego a la ingeniería de sistemas por equivocación. Entonces tú me vas a preguntar, pero ¿cómo así que por equivocación, Mauricio? Yo tenía un muy gran amigo del colegio en esa época, y, y como que nosotros no nos preocupábamos por eso, y yo decía, pero bueno, ¿y yo qué voy a estudiar? Entonces yo tenía dos carreras que quería, digamos que tenía muy fijas, y era, yo quería ser piloto, o yo quería estudiar algo que en su momento se llamaba ingeniería aeronáutica, que aquí en Colombia no lo daban. Entonces yo empecé a investigar, y había una universidad en Daytona, Florida, en los Estados Unidos, donde la daban. Perfecto. Yo, y yo digo, voy a empezar a estudiar ingeniería aeronáutica. Entonces yo empiezo a investigar. En esa época yo te digo, pues, que todas estas cosas que tenemos ahora no existían. Entonces uno tenía que ir a buscar. En Colombia había un instituto que se llamaba Instituto Colombo Americano, que era como una institución del gobierno americano para aprender inglés. Y Ujú. allá te ayudaban un poco con todo este tema de si querías estudiar. Y yo empiezo y voy a la bibliotecaria, que resultó muy amiga mía, no me acuerdo el nombre, una norteamericana. Y ella me dice, no, mira, pero tú puedes buscar esa información de la universidad y consultar. Y yo empecé a cruzar cartas y papeles, y aparece el papel de la universidad, me mandan los datos. Yo, en ese amor por la aeronáutica y la aviación y los aviones, y yo los conocía por el tamaño y los motores y las cosas, no sé. Ajá. Entonces, en unas vacaciones, creo que fue las únicas vacaciones que pudimos tener de mi papá dice, nos vamos a los Estados Unidos. Y coincidencialmente, esta universidad queda cerca, pues, a Orlando. Entonces mi papá dice, ¿qué quieren hacer? Yo le dije, papi, sería que podemos ir a conocer esta universidad. Y fuimos a conocer la universidad, nos presentaron el campus. Esto era, o sea, obviamente en la comparación era como si me hubiesen llevado al cielo. Y al final nos dan el valor de la matrícula, y mi papá me dice, Mauricio, tú tienes dos hermanos más, este juego no se juega. Entonces Perfecto. ahí como que a mí, se me baja la nube. Entonces digo yo, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Y sigo con la inquietud, y sigo con la inquietud. Y como te decía, pues llega el momento de presentarnos a la universidad, y yo no tenía que presentarme. Entonces yo oigo con mi Y amigo, hasta ahí, ponte tú, o sea, tenías el sueño, este sueño de estudiar en esta universidad, te bajoneaste mucho, supongo. Porque pues fue como este claro, sueño, ya no lo voy a poder hacer. claro, obvio. Y yo pues tenía 16, 17 años. O sea, yo estaba, digamos, como en esa época de que uno creía que el mundo era más grande que uno, y uno decía, no, pero venga, yo lo quiero conquistar. Entonces, con toda esta energía y todo este cuento, evidentemente, como tú lo dices, o sea, yo como que vuelvo a la tierra y digo, venga. Y es bien simpático porque yo te lo digo, yo estaba entre administración de empresas o no sé qué cosa. Entonces, Ah, pero entonces no estaba claro, una vez que no, dijiste, no, ok, no, no. esto no lo puedo hacer, no tenías claro qué ibas a hacer. No, yo no tenía claro, Cristian, y yo no sabía para dónde iba. O sea, yo me sentía completamente perdido. Y una de las cosas pues, que en esa época no era tan fuerte como ahora, que era ese acompañamiento en el tema de qué carrera quieres llevar adelante con digamos, con las capacidades que tienes. Y un día me dice un amigo mío, están abriendo inscripciones en la Universidad de AFIT de Medellín. Yo soy de Medellín, y yo me voy a presentar en ingeniería de sistemas.
Yo, ingeniería de sistemas, ¿y eso qué será? Yo, bueno, entonces yo empecé a investigar ingeniería de sistemas, computadores, programación, y yo sé que esto como que suena. Entonces nos presentamos 4 personas del colegio, Ujú. una de ellas era yo, de las cuales pasamos 2, y mi amigo no pasó, que era el que más amor tenía por su carrera, por la carrera no pasó. Y de ahí yo, digamos, que empiezo en este cuento de los de ingeniería de sistemas, estudio ingeniería de sistemas, soy ingeniero de sistemas de formación, y empieza como esa vena de entender, Cristian, todo ese tema de entrada, proceso, salida, la teoría de los sistemas, todo ese enfoque sistémico que te digo que con el pasar de los años y después de muchos años de graduado, yo creo que ha sido el éxito de lo que hago, ¿no? Mm. Y Mauricio, una pregunta que se me viene. ¿Este amigo tuyo que no entró sigue siendo amigo tuyo? ¿Dejaste de seguirle el rastro en ese momento? Este ¿Qué pasó? amigo tuyo, este amigo mío que no entró, murió y fue mi amigo de la vida. Es de estos amigos que uno tiene en la vida, Cristian, que era el de las parrandas, el de los momentos, digamos, particulares, y que siempre estaba ahí y desafortunadamente adquirió una enfermedad, estas huérfanas, muy raras, muy complejas, y murió. Lo cual para mí fue muy duro porque él muere en un momento en que yo estaba fuera del país y pues por razones de trabajo, la compañía para la que trabajaba me saca del país unos años fuera del país y él muere. Entonces para mí también fue un tema muy complejo porque pues es de entender, ¿no? Era el amigo de la infancia, el con que tuviste y conociste tu primera novia, el que parrandeaba contigo, el que era díscolo a morir, pero digamos que en medio de todo ese tema de ser díscolo, siendo yo, digamos, un muchacho muy tradicional, muy normal, o sea, y te lo digo pues de frente, aquí no hubo, digamos, ni drogas, ni todas estas maricadas que pueden salir ahora. Esto era 2 muchachos convencionales donde uno era un poquito más díscolo y el otro era el ñoño, yo era el nerd, ¿sí me entiendes? Yo era muy nerd Claro. y de hecho sigo siendo muy nerd, pero pues siempre hace falta tener uno como esa combinación de esas 2 aguas, ¿no? El agua y el aceite. Totalmente. Mauricio, armemos una línea temporal desde que estás en la universidad hasta tu momento actual. Chévere, Cris. Yo, un ingeniero de sistemas, digamos, donde descubre muchas cosas, me gradúo como ingeniero de sistemas, salgo a trabajar a una compañía. A ver, en paralelo yo hacía cosas muy, digamos, muy sabrosas y que me gustaban, y es a mí todo lo que fuera, digamos, emprender y hacer cosas de obtener plata me parecía muy simpático porque pues además de eso yo sigo siendo de una familia clase media. Entonces mi papá pues mi papá trabajaba emprendedor también durante mucho tiempo y tenía 2 hermanos más. Entonces, si yo podía llevar cositas o plata para mí, eso era rico. Entonces empecé con un emprendimiento, hice un primer emprendimiento con un amigo mío, donde nos pusimos a fumigar, a hacer mantenimiento a plantas de unas señoras muy finas, amigas de la mamá de mi amigo. El emprendimiento lo tuvimos que cerrar porque envenenamos un perro, el perro de una señora. Entonces, el veneno que usábamos del perro le dio por tomar, lo dejamos una chorreta en el piso y el perro murió y nosotros Ay, tuvimos que cerrar ¿murió? ¿Murió el Sí, perro? claro, el Ah, yo perro pensé que murió. se había enfermado nomás. No, 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 el perro se enfermó y después, pues obviamente por el tema de esta historia, pues el perrito murió, un perrito de esos falderos de señora muy lindos, eh, y pues tuvimos que pagar el perro y obviamente con las ganancias que teníamos del perro se pagó. Entonces ese digamos que fue como mi primer emprendimiento. Luego empecé a ser instructor. A Colombia empiezan a llegar los computadores Apple. En esa época pues eran los Lisa y el Mac 2 y todo ese Ujú. tipo de cosas. Y pues necesitaban gente que les pudiera ir a capacitar a las personas en esas herramientas y en esta cientificidad que empezaba a existir. Y yo me metí y ahí llegué por una persona de la universidad que me pidió, pues me recomendó que si yo quería trabajar como instructor, y empecé a trabajar como instructor.
Y cuando a uno le empieza a entrar dinero, Cristian, las cosas se van poniendo más sabrosas, ¿cierto? Entonces ya Sí. tiene uno el dinerito que para el fin de semana y se hace con su novia en ese momento, que hoy, quien hoy es mi esposa, entonces que la fiestica, y ya yo no le tenía que pedir plata a mi papá, sino que a mí ya me daba para pagar la fiesta y la cosa, y yo ya tenía para comprarme mis tenis bonitos y mi camisa y mi pantalón y mis jeans. Entonces empiezo como a trabajar, luego paso, digamos, me gradúo a un empleo formal, entro a una compañía muy, muy convencional, muy normal, muy brick and mortar, como llaman ahora los emprendedores, y empiezo a moverme, digamos, en el mundo de lo que yo sabía hacer, que era trabajar en tecnología, en temas, digamos, de desarrollo, en temas de soporte. Y ahí, por un compañero mío de la universidad, me entero que hay una posición abierta en una organización en la cual él trabajaba. Pero ¿y el emprendimiento de soporte a computadores? No, eso se queda ahí, digamos, eso no era más un emprendimiento, digamos que yo formaba parte de esa compañía y yo lo que hacía era, yo iba, entrenaba, capacitaba. Entonces, en la medida que ya yo empecé como a subir y a tratar de terminar, pues ya llegué a un momento en que dije, bueno, o me dedico a ser maestro de tecnología y soporte, o ya me entro al mundo normal y corriente de las empresas. Entonces ahí como que hay ese salto, Cristian, y me voy al tema de ya ser un empleado. Ya, perfecto. Entonces empiezo siendo empleado. Y por ahí se va moviendo, digamos, el tema. Paso entonces a ya entrar al mundo corporativo, entro a una compañía multinacional americana que tenía operaciones en Medellín y empiezo a ser ingeniero de soporte, me empiezo a meter, digamos, como en este mundo de las tecnologías, ya mucho más grande, pues porque era un soporte en unos servicios muy grandes, en unas operaciones muy grandes, de mainframes, pues, y equipos muy grandotes. Y empiezo como a subir ahí en esa compañía. Luego entonces me retiro de ahí y sigo en el mundo de las compañías, entro a trabajar en otras compañías multinacionales y así sucesivamente, hasta que ya me empiezan a entregar como proyectos un poquito más complejos y empiezo a escalar, ¿cierto? Entonces ya empecé a ser gerente, ya tenía, digamos, una responsabilidad muy grande por equipos de trabajo, digamos, de diversas edades y diversas culturas. ¿Y todo esto trabajando desde Colombia o te tocó Sí, irte a sí, otro país? todo esto trabajando desde Colombia, Ya. salgo de Colombia por una de estas compañías de la cual dejé muy buena relación con uno de mis jefes. Él me llama y me dice un día, Mauricio, necesito que me ayudes con un tema. Tengo un problema en Puerto Rico y me gustaría invitarte a que fueras parte del equipo de nuevo. ¿Qué opinas? Y dije, pues bueno, uno siempre tiene como sus retos y más que todo como la delicia de irse a vivir fuera del país. Entonces nos fuimos, mi esposa, mi hijo y yo. Mi hijo tenía 10 meses. Nos fuimos a vivir fuera del país y en Puerto Rico estuve 5 años. 5 años, mucho tiempo. Sí, donde básicamente aprendí muchas cosas que hoy me han servido, Cristian, desde la perspectiva de construir, desde la perspectiva de conectar, desde la perspectiva de ser humilde y reconocer que muchas veces uno tiene que volver a empezar y volver a empezar desde casi cero, porque pues yo no conocía a nadie, hay que volver a empezar a generar, digamos, amigos, hay que volver a empezar a generar networking. Entonces eso como que te abre todo el panorama de lo que uno es y de lo que quiere ser, con mucha humildad, ¿cierto? Claro. Entonces ahí tengo muchos retos, muchas cosas muy interesantes, me expongo a diferentes culturas porque en ese momento a Puerto Rico, a la compañía estaba llegando gente de Venezuela y de otros países para trabajar. Y fuera de eso, entonces también tengo interacción con clientes de los Estados Unidos. Entonces empieza uno como a acumular experiencia y bagaje y todo este tipo de cosas. Y bueno, por alguna razón de coincidencias, yo trabajaba en esa época en proyectos conjuntos con Hewlett Packard y me hago muy amigo de la gente de Hewlett Packard y uno de esos me dice un día, me dice, Mauricio, acabo de presentar tu hoja de vida a una oportunidad que hay acá en Hewlett Packard para venir a trabajar con nosotros. Y yo digo, pero ¿cómo así? Me dice, sí, acordate que nosotros presentamos tu hoja de vida como Project Manager en un proyecto para una entidad muy grande de Puerto Rico. Pues yo me tomé el atrevimiento y te presenté. Y yo, ¿cómo? Lo que empieza como ¿Y una tú locura estabas, termina como una realidad.
tú estabas feliz trabajando en el otro lado igual. O sea, no, Pues esto no te lo digamos que esperabas. yo estaba cómodo, sí, entiéndeme, yo estaba cómodo, yo tenía que rendir, pues yo tenía que ser agradecido porque era la compañía que me había llevado allá y era la compañía que en algún momento ya estaba empezando a hacer mi proceso de nacionalización, pues, o de papeles Ujú. con todos los Estados Unidos. Eh, y de un momento a otro yo empiezo a entrar en un proceso con Hewlett Packard y muy, digamos, con mucha simpatía el tema porque pues yo fui como por ir y resulté trabajando en Hewlett Packard a partir del 2004. Ya. Entonces salto y trabajo en Hewlett Packard, pero lo otro más simpático, Cristian, es que por ese trabajo, por esa oportunidad, vuelvo a Colombia. Vuelvo a Colombia con un cargo regional en un área que me fascinaba, que era el tema de outsourcing en servicios, en lo cual hoy, digamos, hago trabajo y me desempeño Ujú. y vuelvo a Colombia. Entonces, me reintegro a Colombia en 2004, de hecho, hace 20, 20 años estoy de vuelta en Colombia. Y desde eso estoy viviendo acá en Bogotá. Y pues de ahí y vuelvo entonces, ahí continúo como con todo ese tema, me incorporo a Hewlett Packard y empiezo a entrar como en la dinámica de un país que estaba creciendo mucho, con muchas oportunidades y pues sigo como en este tema, sigo moviéndome por América Latina, tengo responsabilidades regionales en Venezuela, en el Caribe, en Centroamérica y en Colombia y Ecuador, entonces eso también me da como en esa combinación. Y mira lo simpático, Cristian. Nunca fui piloto, pero seguí montando en avión. Nunca fui piloto, pero seguí haciendo lo que me gustaba hacer, que es conocer gente. ¿Sí me entienden? Entonces, todo ese tipo de cosas, a la hora de la verdad, siempre tienen como un mensaje subyacente ahí abajo y es, no te preocupes por lo que va a pasar, que en algún momento va a pasar. Entonces, uno siempre construye sobre eso de alguna manera consciente o inconsciente y si te das cuenta, ha sido mucho lo que ha mantenido, digamos, esta relación y esta amistad entre nosotros. Y es, nos conocimos en algún momento, siempre dispuesto a ayudar. Entonces, para cerrar digamos, el tema de mi recorrido, mi línea de tiempo, después de ahí, de estar en Hewlett Packard, Una pregunta antes de que sigamos con la línea de tiempo. ¿Nunca te han nacido ganas de decir quiero aprender a pilotar? sí, 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 sabes que sí. Porque esa es Y, una de las cosas que yo también quiero hacer en algún momento de mi vida, que es quiero aprender a y manejar un avión. sabes que sí. Y a pesar de que no lo he sido, pero pues en algún momento mis hijos aquí tuvieron un simulador de vuelo, nos sentábamos. Pero de tanto entenderlo y de tanto, digamos, usar el sistema y el método, digamos que conozco mucho del argot, conozco mucho de la jerga. Además de eso, mi amigo de infancia es piloto, entonces siempre nos sentamos cuando nos encontramos y yo le pregunto y nos preguntamos. Y siempre ha existido esa inquietud, Cristian, y me parece buenísima la pregunta, porque yo creo que son cosas que uno a la larga no quisiera dejar. Es como, por Claro. ejemplo, otra cosa que siempre he querido hacer y yo digo, ¿y por qué no lo haces? Y seguramente lo voy a hacer. Yo quisiera aprender a tocar piano, ¿En ¿sí? serio? Yo también Sí, es una de las cosas que me encantaría hacer. Que de sí. hecho la veo más cercana que pilotar, porque al final uno puede comenzar a tocar piano con tutoriales en YouTube. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Y a lo mejor hasta es un tema de, te compras no sé cómo se llama, un teclado o esto, Claro. y le vas dando y una que otra va soltando, ¿cierto? Y tengo buen oído y vengo de familia con muy buen oído, o sea, por el lado de mi mamá, mi abuela era música, mis tíos son unos duros para cantar, o sea, hay mucho, digamos, de esa vena musical. Mis hijos ambos fueron a un colegio donde les inculcaron el tema musical, mi hijo toca guitarra, mi otro hijo toca trombón, entonces yo digo, algo tiene que haber. Pero para seguir, digamos, como con la línea de conexión, yo Ajá. creo que cuando uno quiere lo puede hacer. Que esa es otra de las cosas que espero poder hacer luego de que ya tenga un poquito más de tiempo, no laboral o no consultor o Ujú. no mentor, sino como tiempo para tener cosas para hacer y que uno disfrute. Entonces, para cerrar la línea de tiempo, pasa el tiempo, de ahí un día llega un headhunter y me dice,
estamos buscando una posición para ser un vicepresidente comercial en una compañía de telecomunicaciones. Y yo dije, wow, me voy a ir a trabajar a un Movistar, ¿no? Claro, Oma, todas estas. Y no, terminé siendo vicepresidente comercial de un contact center. Mm. Y en ese mundo de los contact centers, que es un mundo completamente cautivador, empiezo en una compañía colombiana y empiezo a hacer el tema de, digamos, de construir, reconstruir sobre todo mucho del tema comercial, mucho de la relación de comercial, de desarrollo de nuevos negocios, pero siempre, digamos, desde lo consultivo, que ha sido algo que siempre he hecho y que me parece que es bastante sólido porque da mucha enseñanza, Cristian. Y ahí empiezo en ese tema comercial y la compañía la venden y la compra uno de estos grandes monstruos del mundo de los contact centers. Y ya empieza a ver aquí como un tema donde yo digo, yo aquí no estoy en una relación un poquito difícil con quien era el dueño de la organización en su momento. Y doctor, hay momentos en la vida en que uno dice, o me van a echar o me voy a ir. Y resulta que me dijeron, gracias Mauricio por concursar, la compañía, yo creo que llegó el momento en que sostener esta relación entre los dos es como un matrimonio. Y yo dije, listo, perfecto, no tengo ningún problema. Y aquí un paréntesis, yo había empezado a construir desde, no sé, como desde mis 42 años. Hoy voy a cumplir este año 60 años. Como desde mis 42 años, yo empiezo a construir un proyecto que se llamaba el Proyecto 50. ¿Vale? Imagínate, yo empiezo a construir un proyecto que se llamaba el Proyecto 50, que de hecho todavía lo tengo, y cada que veo que se me va a descobalar la estructura, voy y lo reviso y digo, ok, vamos. Entonces construyo el plan 50 y empiezo a construir las diferentes alternativas, pero en la medida que voy construyendo el plan 50, yo creo que uno consciente o inconscientemente se va empezando a programar como para empezar a hacer todo ese tema de esas aristas que le faltan y a esas aristas que hay que complementar, Cristian. Pero el plan 50, ¿a qué se refiere? Era lo que yo quería hacer 8 años después, a mis 50 años. Perfecto, ¿cierto? perfecto. Y dentro del plan de los 50 años estaba ser independiente. Ya, perfecto. Entonces yo tenía dos vertientes, dos brazos del árbol. Uno era continuar siendo empleado y el otro era entrar en el mundo de, llámalo empresario, emprendimiento, como lo quieras llamar. Y yo te digo que hoy agradezco que por esta decisión de una persona que tenía poder en ese momento, y como dicen, el poder es para poder, pues yo salí. Y en ese salir, hoy agradezco que me hicieron ese favor de salirme, o de sacarme, o de pedirme el favor de nos colabora con la salida, porque pues usted y la organización no están siendo compatibles, lo cual no creo que era. Yo creo que era más una relación entre ese señor y yo. Ah, ya, Pero perfecto. bueno, Era como un choque entre personas más sí, que... sí, Ya. sí. Entonces, bueno, hoy, 14 años después, soy un feliz consultor que ha ayudado a mucha gente, que ama compartir, que ha encontrado que hay que democratizar el conocimiento, que hay que compartir lo que uno sabe y que hay que hacer algo que me ha permitido, Cristian, cumplir con mi propósito superior, que creo que yo varias veces te lo he dicho. Mi propósito superior es ayudar a otros a tener las oportunidades que yo he tenido. Y lo estoy logrando. Y lo he logrado vía mis proyectos, los proyectos en los que colaboro, los proyectos por los cuales no me pagan, pero que disfruto, como por ejemplo la mentoría que les hago a ustedes, en la cual encuentro que hay muchas cosas sobre las cuales construimos. Entonces esa es como la historia de dónde estoy hoy en mi año de vida 60. Y son 60 años muy bien disfrutados, ¿me entiendes? Yo tengo la tranquilidad de que he conocido gente buena como ustedes, como tú, que he conocido gente en la cual también yo digo, yo no quisiera ser como ellos, pero también aprendo cosas donde he leído, donde he bailado, donde he llorado, donde he caminado, donde he viajado. Pero lo más importante es que no me arrepiento de los pasos que he dado. Qué bueno. Y Mauricio, y pregunta con los últimos puntos que mencionaste sobre las mentorías. ¿Dónde, bueno, y el ayudar a que otros tengan las oportunidades que tú tuviste,
¿de dónde nace eso de ti? ¿En qué momento nace decir, quiero ayudar, quiero personas que quizás necesiten conocimiento que yo tenga, me gustaría apoyar? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? Cris, nace de casa, nace de mi hogar, nace de mi mamá y mi papá. Eh, en mi casa yo conocí mucha gente que pasaba por la calle y mi mamá la entraba y se sentaba con nosotros a compartir. Por ejemplo, hace muchos años, no sé si en Santiago y en los países de la gente que nos escucha, el sistema tradicional de repartir la leche o de llevar los refrescos, la Coca-Cola, era un señor en un camión que pasaba por tu casa y pasaba y te entregaba la leche. Y ese señor de la leche, mi mamá le decía, ay, no, usted no ha desayunado, ¿quiere tomarse algo? Don Jorge, pase por acá. Y pues yo me sentaba a la mesa con don Jorge o con el de la Coca-Cola o con el que repartía el gas o el periódico. Entonces también empieza uno mucho en eso, ¿cierto? Yo creo que es un tema de lo que yo vi en mi familia y lo que yo vi con mi mamá y mi papá, pues en ese compartir te va ayudando. Y de hecho te cuento, mi mamá y mi papá tiene 90 años y mi mamá tiene 80, y todavía hoy ellos siguen entrando pues al señor que les hace los oficios varios del edificio y pues y le conversan, y esto es como una familia. Entonces yo creo que eso viene como un poco de lo que te enseñan, de lo que tú ves y de lo que permeas para ti. Y también siempre ha habido en mi familia una vena de ayudar, una vena de compartir, ¿sí me entiendes? Fui rotario, entonces en ese grupo rotario ayudé mucho en temas de organizar eventos, ayudarle a la gente, acompañar, por ejemplo, en momentos muy difíciles en la ciudad donde yo nací, en Medellín, en una época de un señor con un apellido bastante interesante que seguramente muchos saben quién es, donde había que ir a esos barrios que ellos tenían controlados, ayudar a la gente, dotamos bibliotecas. Entonces es como esa forma y esa mecánica que se va haciendo. Entonces siempre he tenido muy, muy claro que para mí ayudar no es una necesidad, es un placer. No me siento obligado. Y así como lo puedo hacer, digamos, desde la perspectiva de construir, también lo puedo hacer desde la perspectiva de compartir, que son dos cosas muy distintas. Entonces, en el de compartir, hombre, si encuentro que hay gente que necesita que alguien lo escuche o que le pula una idea o que con base en el recorrido que te conté en esta línea de tiempo, pues yo le pueda dar alguna idea o algún, no sé, comentario, observación, obviamente solicitado. Cristian, no me gusta agredir a la gente diciéndole, no, ya, ¿sabes qué? No, me gusta construir y sobre todo que me gusta es refrasear, porque muchas veces uno como ser humano lo que necesita es tener un espejo en el cual reflejarse o alguien con quien conversar para entender que por el medio solamente de hablar te estás volviendo a escuchar y estás diciendo, o sea, que lo que yo estoy diciendo sí tiene consistencia. Entonces, para hacerte un resumen, es un tema que viene conmigo, es un tema que ha sido muy, digamos, desde muchos años atrás, pero que con el tiempo siempre he querido que continúe y de hecho lo he inculcado mucho en mis hijos, ambos, tengo 2 hijos, ambos también entienden la importancia de ayudar, entonces entre todos colaboramos, entre todos construimos. Pero hay una cosa muy importante, yo no doy por dar. Y creo que, ¿te acuerdas que cuando empezamos nosotros en nuestras mentorías, se los dije, y a quienes les he hecho mentoría siempre se los digo, esto es una relación de los dos. El día en que yo encuentre que al otro lado no estás dando, yo te digo gracias por concursar, Cristian, esto se acabó, no hay ningún problema, porque yo también quiero aprender. Claro. Yo también quiero retar mi conocimiento, yo también quiero ponerme a estudiar. Claro. Qué interesante todo lo que mencionas. Cacha que hace unas semanas, yo creo que ya hace 3 semanas, fue una sesión que me invitó un amigo de coach. Nunca había ido a algo así. Y dije, ¿por qué no ver algo nuevo o aprender algo nuevo? Y en este cual decían que hablaban de las maneras de, como tipos de felicidad. Y uno de estos era vivir experiencias, el otro era el crecimiento, y uno de estos era
el ayudar a otras personas, que el ayudar a otras personas también te genera mucha felicidad. Entonces, no sé, lo que mencionas justo me hace como match con esto que vi hace un tiempo, hace estas 3 semanas, y me hace sentido. Yo creo que tú eres una persona súper feliz. Sobre todo las mentorías, Sí, siempre las que tenemos, siempre he encontrado que eres una persona súper feliz. sí, yo creo que obviamente pues nadie es perfecto, Cristian, y a veces yo digo, mierda, se me cayó el techo, pero, pero como digo es, te caes, te sacudes, te quitas el polvo y te levantas. Y te lo digo porque pues yo sigo algo muy de cerca contigo y es que ustedes son felices bajando esas lomas de Santiago en esas bicicletas a millón. Yo me imagino que es más o menos lo mismo. Ustedes cuando están subidos en la bicicleta no están pensando en me voy a caer, ustedes están pensando en toda esa adrenalina que les está llegando y toda esa delicia que representa, pues si me caigo, me raspo, me paro y vuelvo. Claro. Yo he tenido caídas, sí. Yo he tenido raspones, sí. Tampoco, y lo sé, soy, como dicen acá en Colombia, monedita de oro para todo el mundo. Pues seguramente habrá gente que dice, ay, este viejo habla mucha mierda, qué pajudo. Pues sí, pero cada quien toma lo que quiere. Y eso lo he aprendido en la vida, ¿sí me entiendes? Y por eso también les digo, cuando hago mentorías o cuando hago este tipo de cosas, es en el momento en que ustedes no quieran más, me lo dicen, nos bajamos, es que no hay ningún problema. Prevalece primero el respeto y la amistad que el contenido. Prevalece primero el respeto y la amistad que el contenido. Y nunca voy a agredir, y seguramente alguien me va a agredir, pero bueno, como dicen por ahí, mi querido amigo Cristian Parra, a pelear se necesitan dos. Claro, claro. Oye, Mauricio, algo que se me viene a la mente antes de pasar a la siguiente pregunta. Porque yo en verdad estoy muy agradecido y el Pano también está muy agradecido de esto que haces con nosotros, que en el fondo es apoyarnos en este camino que estamos haciendo de emprendimiento, de este software que estamos haciendo ahora. ¿Qué, qué viste en nosotros? Porque, o sea, yo me acuerdo ese momento que nos acercamos a ti después de este viaje de innovación y, o sea, te dijimos, oye, Mauricio, ¿nos podría o sea, que te gustaría ser nuestro mentor? Y tú dijiste que sí, inmediato. ¿Qué viste en nosotros? La pregunta más difícil que me han hecho, la pregunta más difícil, muy difícil en los ejercicios que hacemos. Pero ¿qué vi? Gente original, gente genuina, gente receptiva. Yo creo que eso es muy importante. A mí no me gusta la gente que se cree que tiene todo y, ay, no. ¿Me entiendes? Me gusta trabajar con gente que es como yo, que reconoce y valora, como lo estás diciendo, lo poco o mucho que uno aporta. Y si te das cuenta, creo que eso es lo que ha mantenido este tema, ¿no? ¿Hace cuánto nos conocemos? 2 años largos. Sí, sí, 2 años, es del 2021, ¿no? Entonces son más. Entonces mira que todo eso nos ha servido como para entender y respetar los espacios de cada cual. Yo nunca voy a agredir. Yo quiero es acompañar y ser sensato, algunas veces digamos, con agresividad, pero no ser irrespetuoso en lo que ustedes piensan. Y mira que empezamos por cosas sencillas, o sea, entonces yo creo que qué bien ustedes, dos personas que quieren seguir adelante, que quieren construir, pero lo más que todo, lo más importante de todo es que tienen humildad. Y eso es muy importante, porque esa humildad genera empatía. Y la empatía es la que genera lo que necesitamos ahora en este mundo tan convulsionado, Cristian. Es que este mundo no puede seguir generándose alrededor de personas que no generan respeto, que no generan confidencia, confianza y que no generan credibilidad. Yo creo que eso es bien importante en lo que nosotros como líderes, no como líderes, y es una palabra que estoy acuñando y es, tenemos que ser líderes, que mostremos Mm. solidez, no ser personas ligeras que lo único que nos importa es poner tweets y hablar pendejadas y estupideces que a la hora de la verdad no tienen ninguna consecuencia y ninguna consistencia. Entonces, ¿qué encuentran ustedes? Humildad, consistencia y consecuencia, y lo han demostrado. Yo creo que en la evolución que hemos tenido en estos 2 o 3 años lo han dado ustedes. Sí, en verdad hemos avanzado demasiado, Sí, demasiado. Yo, y seguramente falta mucho más, pero falta mucho más con esa sonrisa que ustedes siempre le ponen,
como siempre que hacemos las mentorías nos reímos. Es que yo quisiera que algunos de estas personas que están escuchándonos se sentaran en las mentorías de nosotros. Esto es un cuento de tres amigos que se sientan a hablar de cosas que tienen trascendencia, pero que a la hora de la verdad las manejamos con simpatía, ¿sí me entiendes? No es el tema de la rigurosidad, pero sí es el tema del resultado. Me gustaría que pienses en una etapa de tu vida del pasado, en un Mauricio del pasado. ¿Qué consejo te darías? Es algo que con los años uno aprende, y es que uno cree que todo mundo es bueno por definición. Pero desafortunadamente, Cristian, con el tiempo te das cuenta que no todo mundo tiene los mismos intereses y los mismos objetivos que tú tienes. Entonces, en esa diversidad, tú muchas veces te entregas, ¿sí? Y en esa diversidad, el entregarte a ciertas personas, lo único que está haciendo es cavar tu propia tumba. Entonces tú vas a decir, ¿y aquí qué pasó? Sí, uno debería tener como la capacidad de entender que no todos somos iguales y no todos tenemos los mismos objetivos y los mismos intereses. Y que de alguna manera tenemos que buscar conectarnos, pero sin entregarnos totalmente. Eso es en el mundo corporativo. Y eso lo aprendí yo y todavía lo sigo aprendiendo, pues porque todos los días me gusta aprender. Y cuando tú trabajas como consultor, muchas veces el éxito de las cosas no está en lo que dices, sino lo que la gente entiende. Entonces vuelvo al primer punto, y es no ser inocente. Es, digamos, una de las cosas que he aprendido con el tiempo, no ser muchas veces tan inocente. Y lo segundo es tratar de entender y ponerte en como en los zapatos de la otra persona para poder obtener unos resultados que sean satisfactorios y que no seas yo estoy empujando por algo que no va a pasar. Y me devuelvo lo que me preguntaste, que eso es una de las bondades y una de las ventajas que he visto en las mentorías que hacemos nosotros tres, incluyendo a Pano, y es, ustedes entienden que yo no estoy haciendo esto por empujarlo, sino porque ustedes entiendan que ustedes tienen la responsabilidad en sus manos. Ya. Y un último punto me gustaría decirle al Mauricio de hace muchos años es que nunca pierda sus sueños. Nunca. Nunca. Yo sigo soñando y sueño y sigo soñando y soñaré. Y no lo voy a dejar de hacer, ¿sí me entiendes? A pesar de, pues, de que ya estoy entrando en años y los cuales he disfrutado, no quiero dejar de soñar. Entonces por eso te decía que sí, a lo mejor me voy a meter a clases de piano y no voy a dejar de soñar en que pues no podré ser el mejor pianista, pero por lo menos me senté y le di a un teclado, ¿sí me entiendes? Claro. Que a lo mejor no voy a ser piloto, pero todavía me disfruto entrar en un avión y que empiecen a anunciar el chequeo cruzado y que escuche los ruidos y que vea la cabina abierta y veo al piloto y al copiloto interactuando. Entonces por eso son a lo mejor todas cosas que tú dices, no, pues son niñerías, Mauricio. Pero me siguen haciendo feliz. Entonces por eso no quiero dejar de disfrutar las pequeñas cosas. Eso es otra de las grandes enseñanzas de lo que le diría Mauricio al Mauricio modelo 64 que nació hace muchos años con el Mauricio modelo 2024 que está ahora, y es, uno no debe dejar de disfrutar de las pequeñas cosas, Cristian, nunca, nunca, nunca. Y cuando estamos como en el ajetreo del día a día, olvidamos eso igual. Sí, sí. Entonces por eso Disfrutar esas pequeñas cosas, de disfrutar personas o disfrutar, de repente, tomarse un café. Tomarse un café puede ser, o sea, una pequeña cosa que te puede volver muy feliz. Y otra cosa, Cristian, y es, entonces por eso preguntarle a la gente cómo estás. Entonces por eso, cómo te sientes. Entonces por eso, y eso es bien importante.
Y uno muchas veces no lo hace, porque en la medida que vas subiendo y te consideras más importante, ¿cierto? Entonces, uy, no. Y este señor se arrodilló a saludar a un niño. Pues seguramente mis rodillas no dan. O seguramente pues por razones de estado físico no lo puedo hacer. Pero qué tan bueno que la gente sepa que uno está ahí, ¿sí me entiendes? Que es un ser humano común y corriente que se interesa todavía por pequeñas cosas. Entonces por eso. Súper. Voy a pasar a otra pregunta. ¿Cómo enfrentas tú las situaciones difíciles? Ahora o sea, yo no sé cómo las enfrentas tú, pero sí nos has aconsejado a nosotros. Entonces, me gustaría saber cómo las enfrentas tú. Las enfrento de la misma manera como se las he aconsejado, ¿sí? Entonces por eso, y vamos a contárselas a la gente, y es, yo me salgo un poquito de esa escena en la que estoy y miro las cosas desde afuera. Entonces por eso, entonces trato como de abstraerme de la situación y entender, y aquí qué está pasando y por qué llegamos a esto. Y seguramente es como salirse del cuerpo de Mauricio Velázquez, hacer como una abstracción de qué es lo que está pasando. Cuando no lo he hecho, me he llevado malas situaciones. Cuando no lo he hecho, me he llevado malos momentos, Cristian. Que te estoy haciendo aquí una confesión. Y he tenido malos momentos y malas situaciones. Y después yo digo, ¿y por qué lo hice? ¿Y por qué dejé actuar el animal y no el racional? Entonces siempre trato de ser racional y entender. Porque siempre en una relación o en una situación compleja hay muchas perspectivas. Entonces por eso, es el tipo de cosas que, entonces por eso el tiempo me abstraigo y analizo. Y puede ser que lo hago después post-mortem, ¿no? O lo hago durante, pero por lo general siempre trato de entender por qué esta otra persona está actuando así, o por qué me estoy enfrentando a esta situación. Y definitivamente cuando tú entras a agredir, vas a perder. Cuando tú entras a agredir, vas a perder. Y yo he perdido en esos momentos de agresión. Entonces, es bastante interesante poder uno reflexionar sobre la racionalidad y no sobre la violencia. Yo creo que eso es una de las cosas que, por lo menos en este lado del mundo, y lo digo, en los países donde tenemos un poquito más de sangre caliente y más caribeños, muchas veces nos lanzamos, mandamos el golpe y después nos preocupamos, ¿y yo por qué mandé un golpe? Claro. Independiente de si es físico o figurado, ¿no? Y Mauricio, ¿y cómo lo haces para retraerte, como para salirte un poco del problema? Porque en el fondo, o sea, yo sé que si nosotros tenemos un problema, yo sé que puedo recurrir a ti. Pero ¿tú cómo lo haces? Porque no sé si recurres a alguien o quizás sales a caminar o qué haces. Yo también recurro a alguien. Yo también tengo mi pararrayos. Uh-huh. Yo también tengo mi manera de entender, Cristian, de que no todo lo puedo hacer. Una de las personas a las cuales recurro con mucha frecuencia es a mi esposa, que es como mi sensei desde el lado femenino. Uh-huh. Y ella a veces me dice, ¿y tú por qué haces eso? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Y cuál es la racionalidad detrás de eso? Entonces me empieza a preguntar, seguramente de la misma manera como yo les pregunto a ustedes. Uh-huh. Y en ocasiones, entonces por eso no hago nada. En ocasiones no hago nada, Cristian, y como que yo digo, venga, ¿qué pasó? Entonces me abstraigo, pienso, analizo y digo, ups. Porque es que, vuelvo y te lo digo, ya cuando actúo como dice la gente, con la sangre en los ojos, el cuento, uno puede generar demasiados problemas. Ya no. Uno puede generar demasiados problemas y esos problemas se pueden repercutir y te pueden bloquear para lo empresarial o para lo personal. Totalmente. Entonces por eso Sí. Interesante esa manera. O sea, es interesante pensarlo porque yo de verdad siento que tenemos un apoyo muy grande en ti. Entonces me interesaba mucho saber cómo tú lo hacías, porque en el fondo yo sé que pasa algo y puedo recurrir a ti, el pano puede recurrir a ti, pero claro, ¿cómo lo hace la persona a la que nosotros recurrimos?
también tengo quien me sacude, Mm, también tengo quien me aterriza y también tengo a veces personas a las cuales yo tengo que llamar y decir no puedo más, claro. obvio, porque es que si no sería una columna de recepción, y no una columna de recepción y emisión. Mm, Entonces totalmente. yo no puedo ser un ser que solamente recibo, 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 recibo y no busco la forma de drenar esto. Llámalo vía meditación, o llámalo vía consejo de otras personas, o llámalo sentarse en familia con mi esposa y mis hijos y decirles, tengo esta situación, ¿ustedes qué harían? Entonces por eso, Claro. En el fondo, poder sacarlo de dentro. sí, sí, yo creo que eso es lo más importante, Chris, en la conversación, y es casi que un consejo para quienes nos están escuchando. Y yo me acuerdo que mi papá siempre lo decía, y es, no te acuestes con un problema, porque al siguiente día te vas a levantar con un lío y la dimensión del tema ya es distinta, ¿cierto? Obvio, hay que reflexionar y hay que ejecutar y hay que ser consciente en lo que vas a hacer, conciencia en lo que vas a hacer, porque muchas veces uno actúa desde el estómago y no desde el cerebro. Mm, Por ahí leía en estos días un libro que decía que el ser humano no tiene un corazón, tiene 3 corazones. Entonces yo decía, ¿por qué? sí, Yo, ¿por qué lo mismo? porque el cerebro puede actuar como un corazón, pero al cerebro hay que buscar que sea razón. Ah, El corazón per se, que es el que mantiene, digamos, toda la dinámica del cuerpo. Y viene el estómago. El estómago muchas veces actúa como corazón. Entonces uno dice, no, es que tengo una corazonada y la siento aquí en el estómago. No. O mm, sea, entonces hay que tratar de combinar razón, entonces por eso emoción. Y ahí es donde es la clave de esta historia, mi querido amigo Cristian Parra. súper, súper. Voy con una siguiente pregunta. ¿Qué desafíos se te vienen por delante? Ya sea en lo personal, en lo profesional. Entonces, pues desafíos mucho. Yo creo que uno de los más importantes es entonces por empezar a reconocer que los años pesan, ¿cierto? Que empieza uno a... Entonces por eso yo ya tuve un pico, digamos, yo ya estuve en un pico de... Yo creo que sigo estando en un pico, pues porque, digamos, la manera como vamos envejeciendo ahora es muy diferente a como era hace 20 o 30 años. Claro. Pero ya también hay que empezar a reconocer que la relación entre lo mental y lo físico no se va dando en la misma proporcionalidad. Mm, Eso yo creo que es uno de los principales retos que tengo ahora y es cómo voy a empezar a trabajar para que mis próximos 20 años, o sea, mi siguiente ciclo, yo pueda vivir tranquilo, yo pueda vivir feliz, yo no tenga sobresaltos. Es como la preocupación que tengo ahora o en lo que en mi cabeza da vuelta, ¿cierto? ujú, Lo otro es, siendo una persona que siempre se ha mantenido activo, que siempre he sido inquieto intelectualmente, y es cómo voy a hacer para que en estos próximos 20 años la tecnología, lo que está cambiando, pues no me derrumbe, ¿cierto? Y no me saque de cuentos. Y lo no menos importante y es cómo voy a conservar mis amigos, ¿cierto? Porque el tema de poder servir, de seguir siendo, digamos, alguien que la gente lo llama porque tiene algo que aportar, pues no me quiero quedar atrás, o sea, que podamos seguir siendo amigos, Cristian Parra, Panu y yo, durante muchos años más, mm, que siempre se ha visto como esa persona a la cual llaman y siempre tiene una respuesta, o la persona a la cual llaman y siempre le digo, no, huevón, yo no tengo ni idea, eso es más suyo. Entonces, ¿cómo llevar ese cuento? Porque yo creo que en lo demás, en lo familiar, pues ya mis hijos se educaron, tengo una esposa espectacular, tengo unos hijos espectaculares, tengo amigos que creo que son espectaculares y que los voy a tener para toda la vida. O sea que eso es lo que me va a empezar a mí a ayudar en este momento diferente que voy a empezar a tener. Porque si te das cuenta, en la mayoría de los estudios que se están dando ahorita, en el tema de cómo vivir unos años, la Silver Age, pues los años ya de mayoría, hay que tener un balance entre los amigos
O sea, entre lo físico y lo lógico. Entonces tengo que empezar a preocuparme por pertenecer a equipos y a grupos, tengo que seguir conectado, tengo que seguir leyendo, lo cual me fascina leer. Y tú puedes dar fe que siempre que nos sentamos les recomiendo, lean esto, hagan esto, Sí, esto. sí. Siempre, Entonces totalmente. todas esas cosas forman parte como de esta fórmula mágica, de lo que me está inquietando hoy. Súper. En una América Latina convulsa, en una América Latina difícil, donde todo el mundo está pensando en que no venga, qué va a ser de la salud y la pensión. Entonces la salud y la pensión para una persona mayor es muy importante. Es como eso, Cristian, lo que me ronda en la cabeza hoy. Súper, súper. Y seguro puede ir cambiando, ¿cierto? Total, total, total. Es que las variables no son iguales todos los días. Claro, eso mismo estaba pensando, como que no puede, todo puede ir mutando según las Claro, circunstancias. claro. Mauricio, me queda la última pregunta. Adelante. ¿Cuál crees tú que es la receta para el éxito, considerando el éxito los objetivos que nosotros queramos lograr? Uy, entonces por eso haber puesto de primera. Entonces por eso. Entonces por eso. Yo creo que entonces por eso el éxito es una quimera. Entonces por eso yo creo que la fórmula para el éxito, entonces por eso dejar que los resultados hablen por ti y no que tú te estés vanagloriando de lo que hiciste y de lo que pudiste hacer. Entonces por eso es como yo lo veo. Yo creo que hay pequeñas cosas que determinan que estás haciendo las cosas como son, como es. Entonces por tener amigos, disfrutar de las pequeñas cosas, tener tiempo para tu polola, novio, novia, esposo, familia, que cuando alguien te necesite tú estés, pero que estés de verdad. Esa es como la fórmula como yo defino el éxito. Entonces por eso es importante que está ayudándome a cumplir con mi propósito superior, Cristian. Yo todos los días me encuentro feliz porque mi propósito superior lo estoy cumpliendo. Lo cumplo en conversaciones como tú, con las que tengo contigo, con el Panu, con muchas otras personas. Lo cumplo con la familia que tengo, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos cercanos, con la gente lejana. Y como te lo digo, no me estresa el hecho de que hay gente para la cual esto es una palabra de mierda. Tranquilos. Por ahí alguien dijo que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo me siento satisfecho con el éxito. No el éxito, yo no me considero una persona exitosa. Yo me considero una persona que lo que se ha propuesto lo ha querido hacer, porque nunca lo he perdido de perspectiva. Nunca he perdido ese objetivo. Y me acuerdo cuando alguna vez yo me sentaba con alguien y me decía, ¿tú qué quieres ser? Yo digo, yo quiero ser un ser humano que la gente se acuerde de él. Y yo creo que con eso cumplo con el éxito. Entonces por eso. Yo también creo. Y en el fondo, eso dice lo que dijiste al comienzo. En el fondo, no que tú tengas que hablarlo, sino que tus acciones hablen por ti. Sí. Y te voy a decir algo, soy un ser imperfecto y he cometido errores, sí. Entonces por eso cosas que seguramente me las llevaré a la tumba, sí. Pero haciendo un balance, digamos, entre lo que suma y lo que resta. Entonces por eso vivo muy feliz. Yo vivo muy contento. Yo vivo muy satisfecho con lo que hago y todos los días me levanto más feliz y más satisfecho. Qué bueno, qué bueno. Pero, bueno, está pendiente nuestro viaje a ir a visitarte allá. Pero claro, Colombia. por favor, aquí nos sentamos, conversaremos. Entonces por eso gente, entonces por eso en los cuales yo me muevo. Sí, total. Mis sitios de conexión y desconexión, todo, Cristian, todo. Porque todos los tenemos, todos lo tenemos. Todos tenemos unos sitios donde somos súper poderosos y otro sitio donde somos súper humildes. Totalmente.
Mauricio, no me quedan más preguntas. Esa No, fue la última. y te digo que lo disfruto. Entonces, por Muchas eso, gracias por esta conversación entre amigos. Entonces, por eso. Y yo espero que quienes nos escucharon entiendan que aquí lo que hay son dos amigos que se conocieron en un ejercicio, en un viaje. Y desde ahí, aquí estamos. Y mientras se pueda y los dos pongamos y todos pongamos, yo creo que la amistad se cultiva y se conserva. Totalmente. Así que muchas gracias. ¿Alguna palabra para despedirte? ¿Una final, Mauricio? Entonces, por eso, no, yo creo que todo está dicho, Cristian. Súper. Todos los días sale el sol, no Eso. importa donde uno esté. Hay algunos que les sale más cálido, hay otros que les sale más tímido, pero todos los días sale el sol. Todos los días sale, exacto. Bueno, por mi lado, Mauricio, darte las gracias. Bueno, darte las gracias por todo, por estar aquí en el podcast, por ser nuestro mentor y por acompañarnos en este camino. Y bueno, espero que los que estén viendo este capítulo lo disfruten al igual de como yo lo he disfrutado. Y nada, pues nos vemos en un próximo capítulo de Camino al Éxito. Chao, 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 chao.